estemos pendientes. Bien, entonces Conchi, ok. Anda, profe. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Primero que nada, muy buenas tardes. La clase, ahí está Cristian. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Estuvo bien, casa llena. Qué bueno verlos a todos de nuevo. Bienvenidos pues a este curso. Y la materia que vamos a llevar, el día de hoy, Cristian, ¿me escuchas? ¿Cristian? Sí, sí la escucho. Perfecto. Bueno, chicos, pues bienvenidos. Esta va a ser la clase de comunicación, principios generales de comunicación. Y bueno, vamos a abarcar todo el programa. El proyecto final, vamos a hablar lo que les interesa primero. ¿Cómo va a estar la calificación? Son 2 proyectos finales de 35 puntos. Y 2 proyectos parciales de 35 puntos y el proyecto final de 30. Lo que va a ser una clase de puntaje de 100. Dentro de ese puntaje de 35 van a estar las tareas que voy a estar subiendo tanto en plataforma como en Classroom. Provecho, maestro. Se me antojaron las papitas. Bueno, vamos a hablar bien de la clase. Primero que nada, quisiera preguntarles, para entrar en materia de la clase, ¿qué entienden ustedes por comunicación? Chicos, ¿qué entienden por comunicación? Proceso, ok, ¿qué más? Como transmitir información. Transmitir información, ok, bien. ¿Alguien más? Bien. ¿Sí? ¿Quién pasó, Conchi? Como forma de expresarse. Forma de expresarse, muy bien. Si vamos a la definición formal de lo que viene siendo la comunicación, primero que nada tendríamos que entender que la comunicación es un proceso, bueno, es un proceso humano, es un proceso, hay ciertos animales que se comunican y todo me van a decir, pero el proceso de comunicación como lo entendemos es un proceso humano. Es un elemento básico que va a generar, pues va a facilitar la sociabilidad y a través de esta comunicación nosotros como seres humanos nos nutrimos para obtener en este caso información. Una definición o la definición estricta de comunicación es el proceso de transmisión de información de un emisor a un receptor a través de un medio, ¿ok? En la transmisión y la recepción de esta información se va a utilizar un código específico que debe ser codificado por el emisor y decodificado por el receptor. Y se debe dar una retroalimentación. Permítanme, les muestro, les voy a compartir la pantalla para que veamos todos esos elementos y para que podamos trabajar sobre los elementos de transmisión. Y aquí está, voy a compartir la pantalla. ¿Se está viendo? Ahí está. Sí se ve. ¿Sí la ven? No. No, vamos a ver. No. Ahora. Ahí va. ¿Sí ven la pantalla? Ay, no. No, todavía no, está cargando. Torta. Ok, ya están viendo la pantalla.
Muy bien. Bueno, estamos viendo los elementos del proceso de comunicación. ¿Ok? El proceso de comunicación tenemos a un emisor, a un receptor. El emisor tiene un mensaje que transmitir y va a escoger un código por el cual va a expresar ese mensaje. Y ese mensaje va a salir a través de un canal. El receptor va, como su nombre lo dice, a recibir esta información, la va a decodificar y la va a utilizar y le va a dar una respuesta, una retroalimentación al receptor. ¿Ok? Todo esto dentro de un contexto. Estamos viendo el código del elemento del proceso de comunicación perfecto. Aquí hace falta lo que conocemos como ruido, que no debería existir. El ruido es toda barrera física, emocional o psicológica que impide que la comunicación se dé de manera correcta. En este caso, yo soy el emisor y estoy transmitiendo desde la clase. Mi código va a ser las palabras. Mi canal es este que es el Zoom. Y bueno, estamos hablando dentro de un contexto académico. ¿Ok? Estamos todos en el mismo contexto. Eso es muy importante, la cuestión del contexto. ¿Por qué? Siempre pongo hay un ejemplo que me gusta usar que está un poco terrible, pero sí vale la pena. Imagínense que tienen a la persona más inocente del mundo y a la persona más alburera del mundo platicando. ¿Qué pasaría si uno le dice al otro, o están dentro de un canal de comunicación, ¿te gusta el plátano? Eso es el contexto. Como los dos están en un contexto diferente, van a entender dos cosas diferentes y esto va a generar una barrera de comunicación también. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Seguros? Ok. ¿Qué pasa con, bueno, el contexto es de lo que van a hablar o el tema, ¿no? Está todo englobado, todo el proceso de comunicación está relacionado entre sí, ¿ok? Aquí hay algo muy interesante. No podemos decir que haya una comunicación entre dos personas si no hay una retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta que va a dar el receptor y esto hace que el proceso de comunicación sea como cíclico, ¿no? El receptor, transmisor, el transmisor recibe el mensaje, lo decodifica, le da una respuesta al emisor que ahora va a ser el receptor. Y entonces, no sé si perdón por el camión está pasando en la ruta de metropolitana cerca de mi casa. Bueno, no sé si queda claro. A ustedes, como literatos, ¿por qué creen que les interese saber las nociones generales de comunicación? ¿Quién está cantando? Porque es necesario saber nuestros procesos para poder comunicarnos con otros. O sea, no pongamos que estamos escribiendo un libro. No nos vamos a poner a escribir sobre un contexto que solo nosotros conocemos. Tenemos que conocer o ponernos en un contexto en donde dos personas lo sepan. Porque si yo hago un libro que, no sé, solo hable de algo que solo yo conozco, no se va a comprar, no se va a vender. Porque es algo que solo yo conozco. En cambio, si pongo una situación que una o más personas se puedan como que, vamos a ver, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó. Se pueden identificar, es más fácil que vayan y compren mi libro porque, habla de algo que me interesa, como los de Cúbole. Ok. Como los papás que compraban Cúbole. Ay, no sé cómo hablar de todas esas cosas con mis hijos y iban y compraban el Cúbole nada más porque necesitaban tener un contexto
similar al de sus hijos para poder hablarles de todos esos temas que se ven en Qbole. Ok. Bueno, aquí también hay algo muy importante. Tenemos que tener en cuenta que la escritura como tal es uno de los medios más antiguos de comunicación que existen y que el uso sistemático de los símbolos y de los signos, en este caso de las letras, van a facilitar ese proceso, este proceso de comunicación y lo van a sistematizar. Al final de cuentas, siempre hay la intención de querer comunicar algo, ¿no? Entonces es buscar la manera correcta y escoger las palabras adecuadas para poder comunicar ese mensaje. Tomando en cuenta esto, podemos decir que hay dos tipos de comunicación. ¿Quién está escuchando música? Si alguien le podría bajar un poquito el volumen. Ni idea. Bueno, vamos a hacer algo. Ok, les voy a poner un momento para que continúe explicando. Bien, les decía, en este caso tenemos, les decía que la literatura, al final de cuentas, es un proceso muy antiguo de comunicación y es un proceso sistematizado, ¿ok? Y hay ahí la importancia de la comunicación dentro de la literatura. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de comunicación, la intención comunicativa, qué queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. En este caso, ¿cuántas intenciones comunicativas creen que existan? Intenciones comunicativas. Sí. No son en lingüística, son la apelativa. Esas son las funciones del lenguaje. Esas son las funciones del lenguaje. Estamos hablando de la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa? Son tres. Esas tres intenciones son informar, persuadir y convencer. Y hay una cuarta que manejan los comunicólogos, que sería entretener. ¿Ok? Pero vamos a manejar las tres básicas, que son comunicar, convencer y persuadir. ¿En qué creen que se diferencie o que se parezca cada una? ¿Cuáles eran, perdón? Informativa, Informar de entretenimiento y es informar, convencer, persuadir y entretener. Vamos a ver, cuando hablamos de informar, queda clara la noción queda claro el significado dentro de la misma palabra. ¿Qué es lo que busca la intención comunicativa cuando busca informar? Que una persona o un grupo de personas se enteren de algo que está pasando, ¿ok? Cuando hablamos de persuasión, hablamos de comunicar algo de manera sutil y que la gente lo acepte. Cuando hablamos de convencer, hablamos de que la gente acepte de golpe lo que yo estoy diciendo. ¿Quiénes utilizarían la persuasión y quién es el convencimiento? Los políticos. ¿Políticos qué utilizan? convencimiento. Convencimiento, ¿ok? ¿Y la persuasión? La gente.
Los comerciantes, las personas de los infomerciales, por cierto. Bien, por ahí va. La publicidad es la que busca persuadir a las personas. Es decir, de que ellos crean que la idea les surgió de del interior de su ser, pero no, la idea fue puesta en este caso. Y bueno, también cuando hablamos de intención comunicativa, persuasión, el convencimiento, no solo los políticos, ¿han escuchado hablar de los líderes de opinión? De las columnas de opinión en los periódicos. ¿Ok? Un líder de opinión va a intentar convencerles de que el punto de vista que tiene esta persona es el válido. Va a intentar cambiarles el punto de vista a través de una argumentación. ¿Hasta aquí todo claro? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y creo que lo voy a marcar para la tarea. Van a utilizar 3 lenguajes. Van a usar las 3 intenciones, la de comunicar, la de persuadir y la de convencer en la forma que ustedes quieran. Ya sea que me hagan un comercial, o sea, un eslogan, además utilizando un lenguaje conciso. Si va a ser una columna, usen una media cuartilla para convencer. Si va a ser para informar, puede ser un encabezado de periódico. Eso ustedes lo van a trabajar. Quiero ver cómo van a ser los eslogans. Entonces, eslogan, una pequeña columna de opinión y ¿cómo se llama? Y una pequeña nota que busque informar. Ok. Vamos a hablar ahora. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No sé, puede que esté yendo muy rápido. Son 3, digo, eslogan, ¿cuál otro? Eslogan, Eslogan, la columna. una columna y una nota informativa. Ok. Eso sí, ustedes tienen que crearla, ¿eh? ¿Cómo? La voy a marcar. La voy a marcar para subir al Classroom. Hoy estamos lunes, ¿verdad? Y nos toca clases lunes, martes. Miércoles. Lunes y miércoles, ¿verdad? El miércoles, ¿les parece? No, pero ok. Sarcasmo. Ok. En este caso, vamos a intentar manejar las clases de esta manera, salvo que yo les marco una tarea que requiera mucho tiempo. Podríamos posponer una reunión podríamos aumentar una reunión extra en línea, en medio del Zoom, para trabajarla. Eso ya sería que nos pongamos de acuerdo. Bien. Cuando hablamos de comunicación también vamos a hablar de que hay varios tipos de comunicación. Los 2 tipos de comunicación igual que vamos a ver o que nos interesan son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ok, vamos a empezar con lo sencillo. ¿Cuál es la comunicación verbal? La que estamos manejando ahorita. Ok, la que estamos manejando ahorita. Bien. ¿Y la no verbal? Puede ser lenguaje de señas, puede ser, no sé, una mirada, por ejemplo, si está mi mejor amiga al lado de mí, vemos, no sé, una tipa que está mal vestida, nos volteamos a ver y ya sabemos que está mal vestida. Puede ser. Ahora bien, aquí hay una pregunta como que con truco, ¿no? Una pregunta capciosa.
Ustedes cuando escriben, ¿qué tipo de lenguaje utilizan? ¿El verbal o el no verbal? El no verbal. Ok, ¿alguien más? El no verbal. ¿No verbal? ¿Seguros? Yo digo que no, porque pues te estás expresando. ¿Me quieres dar algo, no? Ok, No sé. repito la pregunta. Cuando ustedes escriben, ¿están haciendo uso del lenguaje verbal o no verbal? Ya Liz dijo que no verbal. Ariel, Creo que también es no verbal. no verbal. Patti, Un poco de ambas. ambas. Pues bien, cuando ustedes escriben, están utilizando el lenguaje verbal. Porque la definición es la siguiente. La comunicación verbal o el lenguaje verbal es la que se caracteriza por el uso de palabras en el uso de palabras en la interacción entre emisor y receptor. Y hay dos tipos, la manera oral, la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral se va a realizar a través de signos orales o lo que conocemos como palabras o fonemas. Los gritos, el llanto, la risa, la burla, también entra como parte de la comunicación oral. Y la comunicación escrita es la que realiza a través de códigos escritos como jeroglíficos, alfabetos, logotipos, pertenecen a este tipo de comunicación. Entonces, comunicación oral y escrita son parte de la comunicación verbal. ¿Cuál es parte de la comunicación o qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal, pues obvio, es el lenguaje que se va a llevar a cabo sin usar palabras. Y mayormente lo hacemos de forma inconsciente. Siempre son movimientos corporales, posturas, la forma de sentarse, como decía Patti, de mirar raro a la persona que nos cae mal. En la mayoría de los casos, la emisión de mensajes y la interpretación siempre van a ser realizados de manera casi involuntaria, ¿no? Hasta aquí, preguntas, dudas. No. ¿Por qué la escritura no es un lenguaje ¿No verbal? verbal? Ah, porque la escritura es un lenguaje verbal. Ok, ¿Dijo no verbal o verbal? no, es verbal. ¿Verbal por qué? Ok, Verbal. porque estás utilizando los signos de palabras. La comunicación escrita está considerada como comunicación verbal por el uso de los fonemas y los códigos. A final de cuentas, recordemos que las letras son representaciones de las grafías, de los fonemas, ¿ya? Una A representa la manera en que yo hablo, o que yo digo la letra A. La B y el fonema B. La letra B es la representación escrita del fonema B. No sé si ya me expliqué. Por eso se va a tomar como comunicación verbal la escritura, porque es una forma de hablar o de utilizar los fonemas dentro de la comunicación, ¿ok? Siempre voy a utilizar la manera gráfica de la oralidad. Además, por ejemplo, comunicación no verbal. Si yo les digo, vamos a comer hígado encebollado mañana, yo invito. Digo que la cara de muchos fue de que, ¿qué es eso? No les gusta. Entonces, a partir de esa cara, esa es una comunicación no verbal. De hecho, el hecho de que Patti se tape
con una camisa para que no vea la cara que hizo, es comunicación no verbal, está dando a entender que no le gusta. No es lo mismo que me pongan aquí, por ejemplo, yo les pongo aquí el chat, fíjense en el chat. Esto, el abecedario es la representación fonética de las palabras, de las letras, en este caso, mi error. Si yo escribiera, esto es como si estuviera representando mis grafías, digo, mis fonemas en grafías, estoy convirtiendo el fonema en grafía. Hasta ahí, ¿está claro? Supongamos esto, el semáforo, cuando están ustedes manejando, cuando cambia la luz del semáforo, ¿es con verbal o no verbal? No verbal. Exactamente. Cuando alguien les grita, cuidado, es comunicación verbal. Cuando le escribe una carta a su crush, Cuidado. ¿perdón? Los señalamientos de stop son lenguaje verbal. No todos. Sí. Cuando dice stop, sí es un lenguaje verbal, pero cuando ya solo es el símbolo rojo, es comunicación no verbal, porque solo estás viendo un color, y el color pues va a representar algo Como dentro los del contexto. señalamientos, Exacto. como los señalamientos de colina y esas cosas, ¿no? Exactamente, eso es comunicación no verbal en este caso. Hay muchas más divisiones o tipos de comunicación. De hecho, se dice que son 28 tipos de comunicación las que existen. Vamos a ir viendo unas conforme avancemos en la clase. Por el momento, lo que nos interesa es comunicación verbal y comunicación no verbal. Entre esa tarea que les puse de los 3 intenciones comunicativas, no, ¿saben qué? Estoy pensando. Ok, lo que vamos a hacer en este caso es buscar ejemplos de comunicación verbal y comunicación no verbal. 5 ejemplos de comunicación verbal y 5 ejemplos de comunicación no verbal que ustedes reconocen en su vida cotidiana. Sí. Ok. Vamos a dejar con esa la tarea. La voy a subir al ¿cómo se llama? Al Zoom. La clase de hoy es 1 hora. Ya solo nos quedan 2 minutos 50. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Voy a subir, ¿vieron el código de comunicación y todo? Son diapositivas que voy a estar subiendo. Y los ejercicios de comunicación, me gustaría que estemos en clase para hacer algunos ejercicios más en vivo, pero vamos a ver qué podemos hacer. No creo que no haya problema con esto. A sacar dudas, preguntas, con las calificaciones, 35 primer parcial, 35 segundo parcial y 30 el ordinario. Y de esos 70 puntos, tareas, las tareas van a ocupar un valor bastante importante, creo que va a ser el 30%, y de esos 35, el 30% va a ser tareas, y el otro 70% va a ser los proyectos que voy a estar marcando. Ok, ¿es aquí alguna duda, pregunta? Correcto. ¿Todos asistieron? Qué bien. Pues bienvenidos a la clase, bienvenidos al curso, y ya esperemos pues pronto vernos ya de manera presencial. De todos modos, nos toca clase el miércoles. Sí. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Los ejemplos los vamos a compartir aquí.
Los van a subir al Classroom, porfa. Claro. Ok. Y ya el Classroom lo pueden entregar en formato Word, no pasa nada. Ya el Classroom, ahí lo vamos a estar Maestro, ¿puede compartiendo. ser imágenes o tiene que ser escrito? Pues si es comunicación verbal y no verbal, si pueden usar imágenes, también pueden usar imágenes, está bien. Okay. Capichi. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ninguna, profe. Ok, chicos, entonces, que tengan excelente noche. Nos vemos el miércoles. Bueno, Voy a subir esta clase Bueno. al Classroom también, ¿eh? Ok, maestro. O sea que se van a ver. Nos vemos, chicos. hasta luego. Bueno, bye. Bye.